Muy buenos días, espero que estén bien. Es el doctor Juan Celis desde Venezuela. Saludos a todos mis amigos de Ecuador. Muchas gracias por invitarme a esta jornada virtual de oncología. Realmente el año pasado estuvo muy bueno y es un honor para mí estar o poder compartir y ser invitado a esta gran ponencia y sobre todo un tema tan interesante como el control de síntomas asociados. Eh, para los que no me conozcan, soy un médico internista, oncólogo médico. Trabajo en la Universidad Central de Venezuela como profesor adscrito y soy adjunto del posgrado de Medicina Oncológica de Venezuela, también de la Universidad Central de Venezuela. Y una de las clases que siempre me encanta dar a mis residentes de posgrado, que aquellos que están en formación, es náuseas y vómitos. Es prácticamente el síntoma más común en todos los protocolos de tratamiento. Siempre le digo a mis residentes, es muy fácil saber ese protocolo de un cáncer de mama que se presenta el protocolo. Prácticamente sabemos un fármaco por repetición, incluso por alta cantidad de volumen. Pero lo importante cuando iniciamos un protocolo, aparte de estar bien indicado, es mantener una toxicidad mínima porque eso nos garantiza primero, apego al tratamiento, éxito en los tratamientos y una buena experiencia con el paciente. Eh, para comenzar, pues quiero decir conceptos muy básicos y es un problema que tenemos siempre en el español. El español, lamentablemente, pues a veces dependiendo del español latinoamericano o del español propio de España o incluso dentro de Latinoamérica tenemos varias definiciones. Esto es una definición muy general de una sociedad de gastroenterología que prácticamente da tres conceptos interesantes. Vómito, náusea y arcada. Vómito como un acto reflejo primitivo y protector regulado por el sistema nervioso central, que vamos a tener mucha interacción y vamos a estudiar más adelante cómo interactuamos farmacológicamente con el sistema nervioso central, que culmina con la expulsión coordinada del contenido gástrico. Náuseas, la definición que realmente me gustó, es el deseo de vomitar. Se relaciona con la pérdida del tono y la motilidad gástrica y con el reflujo del contenido duodenal al estómago. Arcada lo definimos como el contenido gástrico que se desplaza de modo forzado hacia el esófago debido a la presión abdominal positiva asociada a la negatividad del tórax. Las náuseas y los vómitos inducidas por la quimioterapia son una de las complicaciones más temidas angustiadas por los pacientes oncológicos. Primero, por las complicaciones que vamos a tener. Eh, y muy importante que estas complicaciones, pues las vamos a dividir en grado, ¿no? Sabemos todas nuestras escalas de toxicidad que vi que en el programa que la tienen anotada, las escalas de toxicidades, pero prácticamente las grandes complicaciones de esto es la deshidratación, que la mayoría de los casos ameritan un ingreso hospitalario y eso se refleja a un mayor costo de los sistemas de salud. La desnutrición, cuando eso tenemos que estar repitiendo protocolos y no controlamos la náusea, se mantiene. Al final el paciente pues necesita una instrucción, así haya superado el cáncer, así haya finalizado un protocolo de quimioterapia, ¿no? Los desequilibrios electrolíticos, aparte que la quimioterapia en sí causa algunos desequilibrios electrolíticos pendientes, pues las náuseas pueden exacerbar, entrar en un círculo vicioso. Y lo que no queremos es que un paciente se niegue al tratamiento porque la pasó muy mal con este efecto de toxicidad, que incluso en todos los protocolos que estudiamos en oncología, eso siempre es un punto, lo que llamamos second point, ver cuántos pacientes pueden financiar un protocolo o cuántos pacientes suspenden el tratamiento por efectos tóxicos, pues realmente no se justifica que un paciente desee suspender el tratamiento por el mal manejo de náuseas y vómitos. Según el momento de aparición es muy importante porque lo vamos a abordar desde el punto de vista terapéutico. Entonces, prácticamente el mismo día de la quimioterapia, 4 horas, el paciente puede ocurrir mientras esté con el medicamento, horas después, cuando se traslada a la consulta, post quimioterapia, en la sala de espera, prácticamente, ¿no? La
quimioterapia retardada o diferida es la que hablamos como 24 horas posterior a la quimioterapia, ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y lamentablemente uno de los más frecuentes, las náuseas y vómitos anticipados, o sea, que ocurren antes de la quimioterapia, que ahí tenemos que dar una intervención más psicológica que farmacológica, porque prácticamente esto es el mal manejo de la información que tienen muchos pacientes sobre las náuseas y los vómitos, ¿no? Yo creo que en cualquier película que se hable de quimioterapia, en cualquier de estas películas de Hollywood que se hable de cáncer, pues prácticamente siempre tenemos ahí al actor sufriendo por las náuseas, sufriendo por los vómitos, y eso es algo que culturalmente tenemos en todas las regiones del mundo. La quimioterapia está asociada a que vamos a pasarla muy mal con vómitos y diarrea, y eso se ha llevado a novelas, a películas, a series de televisión. Prácticamente siempre esa imagen de que quimioterapia significa que va a vomitar demasiado, ¿no? Entonces, los pacientes ya vienen predispuestos culturalmente a que van a estar vomitando por la quimioterapia. Dentro de aguda, pues, como habíamos hablado, pues, en las primeras 24 horas, pero es la forma más común y generalmente la más fácil de controlar con la profilaxis antiemética adecuada, lo que en muchos países, incluyendo Venezuela, llamamos la premedicación. La retardada, 24 horas después de colocación de la quimioterapia, incluso tenemos ese lapso de 5 días, es la más difícil de controlar, sobre todo porque el paciente por lo general está en su domicilio y amerita un desafío ambulatorio, ¿no? Donde prácticamente todas las unidades de quimioterapia o todas las unidades oncológicas estamos esforzándonos más para hacer una telemedicina en el hogar del paciente, porque realmente la mayoría de los efectos tóxicos ocurren en el hogar y deberían manejarse en el hogar. Pero del lado del paciente, del cuidador de la familia, pues es bastante difícil establecer eh, esos desafíos, ¿no? De que tratar de no acudir al médico y tratar de quedarse en la casa, la ansiedad, todo el estrés psicológico de ver a tu familiar o ser un paciente y estar en vómitos y quedarse en la casa, pues realmente es un desafío. Entonces, realmente hoy nos vamos a enfocar bastante en esta MST. Es muy común después de ciertos tipos de agentes como citratina, antihistamínicos y ciclofosfamida, que tal vez son las drogas que no utilizamos. El anticipado, como ya hemos dicho, es una respuesta condicionada, ¿no? Se produce en pacientes que han experimentado un control deficiente de la MS en ciclos previos o que están predispuestos a que la quimioterapia va a causar algún evento emético. Eh, Hay pacientes que solo con ver en el hospital o ver la fachada del hospital ya empiezan a tener náuseas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un buen abordaje psicológico, ¿no? Otros tipos de quimioterapia, lo que llamamos la disruptiva, intercurrente, son náuseas o vómitos que ocurren a pesar de haber recibido un tratamiento preventivo, profilaxis adecuada, requiere un tratamiento de rescate adicional. La refractaria, que son náuseas o vómitos que persisten en ciclos posteriores de quimioterapia, a pesar de que se hayan implementado medidas de profilaxis y tratamiento de rescate óptimos. Recordar, esto es fisiopatología. No soy buen profesor de pregrado de medicina, pues me encanta hablar siempre de la fisiopatología de todas las enfermedades, porque de cierta manera podemos ubicarnos a la hora terapéutica y a la hora de tomar decisiones con el paciente, ¿no? Recordar las áreas que tenemos, que en cada área vamos a tener o bien con la coordinación del reflejo del vómito, o bien la activación de los quimioreceptores, ¿no? Establecer muy bien las señales afectivas que pueda tener. Entonces tenemos el área postrema del núcleo del tracto solitario, que son los coordinadores como tal, la zona de activación del quimioreceptor que está ubicada en el bulbo raquídeo, y las señales aferentes que prácticamente vienen del tracto gastrointestinal, del sistema vestibular o de la corteza cerebral. Y prácticamente la quimioterapia, estas señales aferentes donde se daño a nivel epitelial que causan bastantes problemas, no solo de MS, sino más el sistema vestibular, es bien sabido, y lo que llamamos el quimiobrain.
de cualquier, incluso a pesar de la importante barrera hematoencefálica, siempre vamos a tener algunas afecciones a nivel de la corteza cerebral. Eh, Muy importante el área extrema, prácticamente ubicada en el orquidio, un órgano circunventricular, pues significa que carece de barrera hematoencefálica, por eso es muy importante los receptores que van a ayudarnos a interactuar con todos los protocolos de quimioterapia. Y prácticamente son los receptores que vamos a estar vigilando, los receptores que vamos a estar dando como un accionar terapéutico. Como hablamos de terapias dirigidas en muchos protocolos y tal vez lo más nuevo de la oncología, pues también vamos a hablar de terapia dirigida, ¿no? A la émesis. En los agentes quimioterapios, ya sean directos al causar liberación de serotonina y otros minerales, activan estos receptores, ¿no? Entonces tenemos el centro integrador de señales del área prostática con el centro del vómito, las vías aferentes, glosofaringe, información sensorial de la orofaringe y las vías aferentes del nervio y todas las vías, que tal vez son las más importantes, las señales viscerales del trato gastrointestinal. Algo que nos encanta es la famosa zona gatillo receptora, ¿no? Es la zona que prácticamente da un gatillo para activar la herida emética. Y aquí es donde es clave la farmacología de poder bloquear estos receptores. Eh, Importante también que la zona gatillo carece de barrera hematoencefálica, por lo que es accesible a cualquier agente transportador por la sangre. La localización de esta zona gatillo, como hemos dicho en el arquivio, los receptores ya los conocemos muy bien y prácticamente es muy importante porque esto nos da acción terapéutica. La corteza insular, a diferencia, está involucrada en la interrelación y la percepción consistente de los estados corporales internos. En la corteza cingulada anterior participa en el procesamiento emocional, la regulación del afecto, la atención y el monitoreo de conflictos. Y a veces, a pesar de que vamos a cualquier otro antimédico, pues si no vamos a terapia psicológica, incluso usamos fármacos desde el punto de vista psiquiátrico, a veces tienen mejor resultado la terapia psicológica y la terapia de antidepresivos, ansiolíticos, indicados por un psiquiatra que maneje o esté involucrado en el equipo, a veces vemos mejores resultados que cualquier ondansetona, peroxetano o esteroides que podemos usar, ¿no? Y es prácticamente porque tenemos zonas de aferentes que pueden causar activar también la zona del gatillo, como puede activarlo cualquier otra vía de la quimioterapia. Y esto es algo muy importante que los que tenemos una unidad oncológica tratamos de cuidar porque esto nos da buenos resultados y prácticamente los pacientes que podemos controlar la ansiedad, la memoria, el condicionamiento y la condición límbica, pues estos pacientes le van muy bien y incluso me atrevo a decir tanto en resultados oncológicos como en resultados de menores toxicidades y beneficios, toxicidades importantes, ¿no? Entonces, siempre recordar que hay que manejar la ansiedad y el estrés, hay que mejorar cómo está la memoria del condicionamiento de ese paciente, bien sea por tratamientos previos o por las famosas cuentos que le echó el vecino, cuentos que le echó una experiencia de la que le haya contado otro paciente, pues prácticamente eso involucra bastante porque nos causa bastante alteraciones. El nervio vago, el nódulo naranjo, el nervio esplénico prácticamente son vías aferentes que prácticamente nos va a decir que ya tenemos un daño a nivel gastrointestinal que nos va a producir ese reflejo. El sistema vestibular, muy conocido como eh, estímulos excesivos y constructivos envían señales a través y puede producir las náuseas, más diferente de su participación como zona gatillo. Y bueno, prácticamente todos estos nervios aferentes, todas estas zonas gatillos nos va a dar prácticamente estos neurotransmisores muy claves en la vida.
índice, ¿no? La serotonina, la histamina, la sustancia, la famosa sustancia P, el DMK1, la dopamina y la acetilcolina. Importante con la serotonina, liberada en grandes cantidades por las células enterocromafines del intestino delgado cuando la quimioterapia daña. La histamina, los receptores de anti-H1, contribuyen al mecanismo del vómito, especialmente los vestibular. La sustancia P, eh, prácticamente un receptor, un neuropéptido que actúa sobre el receptor muy importante en todo lo que es el centro del vómito. La dopamina, los receptores dopamínicos 2 también están implicados en el proceso emético y la acetilcolina, que son prácticamente unidos a los receptores muscarínicos. Entonces, primero vamos a tener un daño celular intestinal, después vamos a tener la liberación de serotonina y después vamos a tener activación de las fibras aferentes. Prácticamente esa es la cascada que vamos a tener, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la estimulación de la zona de gatillo, vamos a tener respuesta flagemática y prácticamente ahí se vienen todas las complicaciones que podamos tener. Ahora, muy importante identificar, esto es lo que hacemos con la historia clínica, ¿no? Prácticamente cuando ponemos a la paciente por primera vez en la consulta, tenemos que identificar los factores de riesgo para que pacientes sabemos que van a desarrollar náuseas y vómitos, qué pacientes sabemos que tienen bajo riesgo. Pues ahí es lo que llamamos los factores de riesgo. Recordar que un factor de riesgo es que aumenta el riesgo, más no significa que es dependiente de eso para generar un evento como náuseas y vómitos inducidas por la quimioterapia. Menores de 50 años, pacientes más jóvenes tienden a presentar más náuseas y vómitos. El sexo femenino, por lo generalmente, son más propensas que los hombres. Antecedentes por náuseas, prácticamente, por ejemplo, yo tengo bastantes antecedentes cuando voy a pescar, de que me mareo en botes y en lanchas. Las náuseas en embarazo es un antecedente importante, los vómitos postoperatorios, estos pacientes son un factor de riesgo para que se haga náuseas por quimioterapia, los niveles de ansiedad antes del tratamiento, el consumo de alcohol, ¿no? Los no bebedores habituales tienen mayor riesgo para algo que llamamos los, no, los de metabolismo bajo, ¿no? Que incluyen esto, yo con una copa pues prácticamente ya terminó la fiesta, pero los que tienen alto consumo de alcohol pues tienen menor riesgo, a diferencia de los no bebedores habituales. Este es el único donde el alcohol tiene algo positivo. Ahora, inherente al tratamiento que nosotros vamos a dar, porque ya vamos a hablar más adelante, finalizando la charla, puse los protocolos que la NCCN nos da como alto riesgo, pero prácticamente el cisplatina, citocina y citoplasmia son nuestros peores enemigos, o donde más, no tanto enemigos, prácticamente estos son drogas que curan cánceres y que nos ayudan a ganar varios protocolos. Yo diría más que son las drogas que más tenemos que tener cuidado para que el paciente no tenga una mala experiencia. Obviamente las dosis más altas no es lo mismo un esquema de ciclofosfamida de cáncer de mama que un esquema de ciclofosfamida para un paciente con sarcoma. La combinación de fármacos, obviamente a veces bueno, todos hemos manejado tanto en cáncer hematológico, en cáncer de mama, en diferentes tipos de cáncer, la combinación de antraciclina y ciclophosphamida sabemos que es un protocolo con alto, cierto porcentaje de riesgo de émesis. Y algo que, bueno, que esto es más como correspondiente al equipo de enfermería, la infusión rápida de ciertos fármacos pueden aumentar la incidencia de náuseas y vómitos. Yo creo, bueno, yo a veces tengo esas experiencias de enfermeras que se quieren ir temprano a su casa y aceleran las infusiones de quimioterapia y te llaman inmediatamente porque el paciente empezó con la náusea y los vómitos. Entonces es muy importante que estas enfermeras tienen que tener y es lo que hemos tratado de buscar en todos los equipos multidisciplinarios, que el equipo de enfermería, que es prácticamente la encargada de la infusión de quimioterapia, pues se sepan los riesgos que están cuando no tenemos una infusión controlada. Eh,
No es el tema, pero tiene que ver bastante, sobre todo los que estamos en un equipo multidisciplinario. Vamos a ver las hémesis y las náuseas causadas por radioterapia, ¿no? Esto depende bastante de la localización del equipo que tengamos en nuestro centro, de la calidad de la atención que podamos tener, pero es muy importante, ¿no? Que prácticamente, dependiendo del sitio, puede ir desde un 20% hasta un 80%, depende mucho de la anatómica tratada del paciente. La náuseas en momentos inducidas por quimioterapia suelen tener un perfil temporal más agudo y predecible. A diferencia de las náuseas de vómitos inducidas por radioterapia, pueden manifestarse en un inicio más tardío y prolongado. Los mecanismos fisiopatológicos y los factores de riesgo también divergen, lo que demandan estrategias de manejo personalizadas. A diferencia, o hablando un poquito más de estas náuseas y vómitos, la fisiopatología por la radiación directa a las células del tracto gastrointestinal que liberan de una vez todos los neuromarcadores, como el gran protagonista que es la serotonina, la serotonina, sustancia P, son como potentes genéticos y inmediatamente van a generar la zona gatillo por la activación de las vías aferentes del vago. Pero aquí esto depende bastante de las dosis acumuladas de la terapia, ¿no? Y por lo general ocurre casi siempre al final del tratamiento. Estos son de difícil manejo porque aparte de que tenemos la EMS y la náusea, estamos también evaluando un posible daño a la mucosa gastrointestinal y eso lo hacen con un mayor difícil de riesgo y mucho desde el punto de vista terapéutico diferente a las que son inducidas por quimioterapia. Hablando un poquito más de los mecanismos ya farmacológicos que debemos tener, porque prácticamente caemos en fisiopatología para hablar de tratamiento, lo que queremos es buscar aquel fármaco que empieza a inhibir los receptores de las zonas gatillos. Eso desde un punto de vista farmacológico, más adelante vamos a hablar desde un punto de vista psicológico y ansioso, y también el fármaco que tenemos para con eso. Pero bueno, prácticamente los más conocidos son los inhibidores de 5-HT3, ubicados en la zona gatillo, muy conocidos, tal vez muy incluidos y prácticamente en cualquier protocolo de quimioterapia en su premedicación, el ondansetron, el darasetron, o el que más nos gusta de acción prolongada, el palamisetron. Eso depende bastante de la disponibilidad de cada sistema de salud. Es recordar que como cualquier otro fármaco tiene sus efectos y hay que estar ojo con los efectos secundarios, muy importante y suele pasar bastante con el ondansetron y era ambulatoria, las cefalías y los distintos que ocurren, ¿no? Que a veces se lo asociamos a otras enfermedades. Eh, Efectos menos frecuentes es el intervalo de QT, la prolongación de este intervalo de QT. Los receptores, prácticamente en aquellos que ya vamos a hablar de los protocolos de alto riesgo, pero aquellos protocolos de alto riesgo, tenemos que hablar de los antagonistas de los receptores MK1 y tienen la sustancia P, principal ligando del receptor MK1, interrumpiendo la vida de la nicotina, efectivos contra las náuseas, los vómitos. Los principales fármacos en esta clase son el aprepitant, prácticamente muy conocido por una de las principales marcas comercializadas en todo el país. Pero hemos evolucionado el fosaprepitant, el rolapitant y el milipitant. Esto depende mucho de las que tengamos disponibles en cada país. Yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos disponibles el aprepitant y el fosaprepitant. Y bueno, depende mucho del sistema de salud, ¿no? Todos funcionan de manera similar, las dosis son diferentes, las vías de administración, algunos son orales, algunos son intravenosos, pero muy importante,
la combinación terapéutica, ¿sí? Para maximizar su eficacia tenemos que combinarlos con los antagonistas de serotonina, con los esteroides, logrando una profilaxis completa que aborda múltiples vías genéticas, ¿sí? En lo que fallamos la famosa fitoterapia estándar en los regímenes de alto riesgo. La dexametasona, corticoides de estradiol, depende bastante de las dosis que usemos. Da funciones potenciales de efecto de otros antieméticos y tiene acción antiemética inherente. Todos sabemos que la dexametasona, yo siempre digo a mis residentes, es el que todo mejora, pero todo empeora y nada resuelve. Los efectos prácticamente los más comunes que vemos a las dosis antiméticas, insomnio, hiperglicemia, hipo, dispepsia, especialmente con dosis altas y usos prolongados. Otros fármacos antieméticos que prácticamente ya usamos en aquellos pacientes que tuvimos un fallo al tratamiento ambulatorio y están prácticamente ingresados por alguna deshidratación o que no se controlaban, pues su ondansetron o su aprepitan, su metoclopramida en la casa, son el haloperidol. Realmente la experiencia con haloperidol que tengo es muy buena, sobre todo en pacientes hospitalizados, un antipsicótico de primera generación. Ojo, la dosis antipsicótica es muy diferente a la dosis antinética. Realmente la dosis baja actúa como antinético eficaz, bloquea los receptores de opioide. Se considera una opción importante para el tratamiento de rescate o para las náuseas y vómitos que persisten a pesar de la terapia estándar de los antagonistas de 5-HT3 y los esteroides. Más allá de las terapias principales, existen otros fármacos que complementan situaciones específicas, ¿no? La olanzapina, un antagonista multireceptor, lo que confiere un gran efecto antiemético muy importante en aquellos protocolos que incluyen platinos. Las benzodiazepinas no son antieméticos primarios, pero son invalores para tratar la ansiedad y las náuseas anticipatorias. Y la metoclopramida como un antagonista dopamínico central, su uso ha disminuido de una menor eficacia en comparación con los niveles que actualmente tenemos. Sobre todo es muy limitado en pacientes con edad adultos mayores, ¿no? Pacientes ancianos. Pero hay que tener en cuenta que los podemos tener como un as debajo de la manga para cuando las primeras líneas de tratamiento, tanto la terapia de prevención o profilaxis genética falla y la terapia ambulatoria falla, prácticamente la olanzapina, la benzodiazepina y la metoclopramida nos van a ayudar y tenemos que usarlas, ¿no? Realmente en nuestros protocolos de platino aquí en Venezuela incluye casi siempre una infusión. Eh, La corteza cerebral no solo procesa la información, sino también que ejerce una modulación decente sobre el centro del vómito. Esto ofrece una estrategia de intervención, ¿no? Entonces tenemos que apoyarnos con el equipo de psicología, el equipo de psiquiatría. Y nosotros en Venezuela tenemos esos coach, que son pacientes que se convierten en padrinos de nuevos pacientes o que ayudan de repente en algunos grupos de pacientes oncológicos. Ahí es donde tenemos que hablar con las terapias cognitivo-conductuales que nos ayudan a reestructurar pensamientos negativos, reducir la ansiedad. Y algo que realmente ayuda bastante y tenemos que implementar en todos los sectores, la famosa hipnosis clínica, ¿no? Que puede alterar la percepción de las náuseas y reducir las náuseas por la anticipación. Eh, Toda sala de quimioterapia debería tener una extracción de realidad virtual, que es mediante un tipo de trabajo. Nosotros ahorita estamos utilizando con inteligencia artificial y con varios dispositivos visuales para que el paciente se sienta en una playa, se sienta en una montaña o una novela o una música. Eso ayuda bastante, sobre todo en las unidades de quimioterapia. Relajación y meditación. Le doy siempre el ejemplo de mi, de mi centro que me ha ido muy bien, el centro de quimioterapia que me ha ido muy bien desde que empezamos
aplicar el famoso mindful, una técnica psicológica, herramientas psicológicas para ayudar a muchos pacientes. Lo hacemos antes de comenzar el protocolo de quimioterapia. En el momento que el paciente llega a las 7, de 7:30 a 8:30, pues hacemos unas sesiones grupales de meditación y relajación y eso ayuda bastante al paciente. Y hemos visto que nos ha reducido la carga laboral cuando empezamos a utilizar estas técnicas de relajación y meditación. La quimioterapia de alto riesgo emético se caracteriza por una elevada probabilidad de emisión de náuseas, vómitos y enloquecimiento. Entonces tenemos aquellos protocolos que estamos seguros que el 90% de los pacientes van a tener náuseas y vómitos agudos a o sea, si no usamos una profilaxis adecuada, sabemos que esto nos va a dar un 90% de causa de vómitos y náuseas. Lo que hablamos de cisplatina a dosis alta, la ciclofosfamida a dosis alta o la combinación de doxorubicina y ciclofosfamida. La profilaxis de esta debería incluir un antagonista de 5-HT3, un antagonista de MK1 y nuestra famosa y batallita de batalla para muchas opciones, la dexamethasona. Opciones adicionales en casos seleccionados de antecedentes se pueden considerar la adición de olanzapina también como profilaxis para un control mayor, ¿no? La duración del tratamiento antibiótico debe administrarse antes de la quimioterapia y continuar 2 o 4 días, dependiendo mucho del protocolo y el fármaco, para cubrir tanto la fase aguda como la fase tardía. Aquellos protocolos de riesgo moderado, y puede dejar al final las famosas guías de la NCCN para saber si un protocolo de riesgo alto o moderado. Lo que debemos hacer ante un protocolo de riesgo moderado, primero establecer que un riesgo moderado, si no hacemos una terapia preventiva, tenemos 30 con 90% de posibilidades de que nos va a causar náuseas o vómitos, ¿no? Los agentes incluyentes sigue siendo los platinos, azoxicilina, tal vez no el cisplatina similar, riesgo moderado, el carboplatino, azoxicilina del La, la dosis pueden variar dependiendo de la combinación de fármacos. Las recomendaciones prácticamente es un antagonista. Si tenemos un antagonista de ligación programa como para el receptor, si no podemos usar una acetaminofén. Y dependiendo del ajuste individual de cada paciente, pues decidimos si usar un antagonista del MK1 o la olanzapina. El material continuo a la consulta post-quimioterapia es fundamental para establecer cómo van a ser los siguientes protocolos, ¿no? Un quimioterapia de bajo riesgo emético, pues aquellas que menos del 30% pueden causar náusea y vómito. Yo siempre digo que es muy paradójico que hablemos de bajo riesgo médico, pero que el 30% cause náusea o vómito, pues nos quiere decir que, epa, ojo, que no es que significa que bajo riesgo, no, que el 30% de la población que tenga náusea, la población no despreciable, sobre todo cuando está en oncológico. La famosa vincristina, taxano, más son tal vez los mayores fármacos característicos de esta población. En la mayoría de los casos no requieren antibióticos profilácticos de rutina antes de la administración de estos fármacos. Hay una premedicación estándar para cada fármaco, pero bueno, esto sigue siendo nuestras batallitas de batallas cuando hay tratamientos sintomáticos, ¿no? Prácticamente lo dejamos para tratamientos ambulatorios. Más allá del malestar inmediato, tiene un impacto profundo en la salud y el bienestar del paciente oncológico. El inadecuado puede tener consecuencias graves que comprometen la continuidad del tratamiento, la recuperación, ¿no? Las complicaciones biológicas, físicas, las sabemos: deshidratación, desequilibrio electrolítico, esofagitis, malnutrición y pérdida de peso, neumonía y sobre todo lo que nos queremos, ¿sí? Bien sea un paciente que vaya a superar un paciente que estemos hablando de intervalo libre que son cuidados paliativos, el deterioro de la calidad de vida por náusea de vómito extremo. La náusea y los vómitos afectan significativamente a la calidad de vida, impidiendo actividades diarias, disminuyendo el apetito y provocando fatiga.
incluso un aislamiento social y un distrés psicológico, incluyendo pacientes que pueden caer en ansiedad y depresión por las noches. Siempre trabajar en combinación es lo mejor. La combinación de fármacos con diferentes mecanismos de acción es fundamental. Esto permite bloquear múltiples vías eméticas, aumentando la eficacia y reduciendo la probabilidad de una mesis refractaria. De conocer muy bien el paciente de alto riesgo emético. El manejo nutricional, incluir al psicólogo, al psiquiatra, a los grupos de apoyo y al nutricionista es fundamental para aquellos que tenemos inmunidad oncológica, ¿sí? El manejo del momento y el volumen de las comidas. Explicar muy bien al paciente que nosotros y la familia, el cuidado, tenemos un chip de que tienen que ser desayuno, almuerzo, cena y tienen que comer bien. No, podemos disminuir las cantidades de comidas y no hacerlas en un horario, evitar comidas picantes, condimentadas prácticamente. Eso es algo de que también tenemos que estar todos los que trabajamos con pacientes oncológicos, asesorar qué medicamentos, sobre todo ahorita en épocas dicembrinas, asesorar muy bien a aquellos pacientes. Y el manejo efectivo, como conclusión, quiero llevarme que el manejo efectivo de la émesis no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino también asegura la continuidad del tratamiento oncológico sin interrupciones de efectos adversos intolerables. La elección del antiemético debe ser una decisión informada, basada rigurosamente en el riesgo hemotogénico específico de la quimioterapia y en el mecanismo de acción de los fármacos disponibles. La combinación racional de fármacos es la estrategia clave para lograr una prevención y control óptimos, abordando tanto las muestras vómitos agudos como los tardíos y cubriendo las múltiples vías fisiopatológicas. Es imperativo mantener la actualización de las últimas guías clínicas y evidencias científicas vigentes para aplicar las mejores prácticas y utilizar los resultados de cada paciente. El verdadero éxito de cualquier terapia oncológica no se mide solo por la reducción de tumor, sino por la calidad de vida que podemos ofrecer. Un manejo óptimo de las náuseas y vómitos no es una responsabilidad fundamental para identificar el camino de cada paciente oncológico. Gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta que tengan. Un fuerte abrazo. Son bienvenidos aquí a Venezuela y realmente me honra que haber participado en esta extraordinaria